¿Ayudas al mesero a recoger los platos de tu mesa? Pequeños actos revelan el carácter en las escrituras. ¿Qué sueles hacer cuando terminas de comer en un restaurante, en un café o en cualquier lugar donde te han servido comida? ¿Dejas todo tal cual o tomas un momento para apilar los platos y agrupar los vasos y hacerle la vida un poco más fácil a esa persona que te atiende? Como contexto de introducción para nuestro tema de hoy, en un artículo de Internet, El Confidencial del 2025, encontramos lo siguiente. ¿Qué significa que las personas ayuden a los camareros a recoger la mesa? Según la psicología, es un gesto cotidiano en los restaurantes que puede decir mucho más de ti de lo que te imaginas. Realizar gestos cotidianos como ayudar al camarero a recoger la mesa puede parecer algo trivial, pero desde la perspectiva psicológica tiene un significado mucho más profundo. Este tipo de comportamiento frecuentemente, tras terminar una comida en un restaurante, no solo denota cortesía, también pone de manifiesto valores personales como la empatía, el respeto por el trabajo ajeno y la capacidad para reconocer el esfuerzo de los demás. Estos pequeños actos dicen mucho más de quiénes somos, incluso sin que lo expresemos verbalmente. La psicología identifica este tipo de gestos como ejemplos de conducta prosocial. Acciones voluntarias orientadas a beneficiar a otras personas sin que exista una recompensa directa. En una sociedad en la que prima el individualismo, recoger los restos de la mesa o agrupar los platos para facilitar la labor del camarero se convierte en un reflejo de sensibilidad social. Así lo explica LaShawn Brown, periodista especializado en temas de comportamiento humano, que destaca la importancia de estas conductas como indicadores de un fuerte sentido de comunidad y altruismo. Colaborar en la recogida de la mesa también está vinculado a la humildad. Lejos de adoptar una actitud de superioridad frente al personal de la hostelería, quienes actúan así reconocen el valor del trabajo de los demás. No se trata solo de ayudar, sino de demostrar que se entiende y se respeta el esfuerzo que implica atender al público. Además, este tipo de personas suele actuar de forma espontánea, sin necesidad de que nadie se lo sugiera. Su comportamiento refleja principios sólidos, interiorizados y coherentes con su forma de estar en el mundo. Por lo tanto, ayudar al camarero a recoger la mesa no es únicamente una cuestión de educación, sino una muestra clara de ciertos rasgos psicológicos. Es un indicio de empatía auténtica, conciencia social y voluntad de contribuir al bienestar colectivo. Estas pequeñas acciones, aunque muchas veces pasen desapercibidas, pueden marcar una diferencia significativa tanto para quienes las realizan como para quienes las reciben. En los detalles cotidianos, la psicología encuentra señales claves para comprender cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos con los demás. Este principio, que los pequeños actos revelan el carácter, es una constante que se manifiesta de forma poderosa a lo largo de las Escrituras. Parte 1. El Libro de Mormón y los rasgos de carácter. Si los personajes del Libro de Mormón hubieran comido en un restaurante de su época, ¿quiénes habrían hecho este gesto de humildad? Rey Mosía, un monarca con todo el poder que trabajaba con sus propias manos. El historiador nos los presenta de una manera que hace ver que, a pesar de su cargo, era una persona humilde. Es muy probable que lo hubiéramos visto ayudando en la mesa o incluso barriendo el porche del palacio. El rey Benjamín. Al igual que su padre, el rey Benjamín se rehusó a buscar riquezas y se dedicó al servicio. Su vida es un testimonio de humildad y su discurso es el reflejo de que el verdadero servicio es a Dios. Alma hijo. Este es un caso de un antes y un después. En los años de su juventud y probablemente que él no hubiese recogido los platos. Pero después, su vida se convirtió en un acto de empatía auténtica que lo motivaba a redimir a otros. Amón, hijo de Mosía.
un príncipe que renunció a su derecho al trono para servir a los lamanitas. Su conducta prosocial al defender a los rebaños del rey demuestra un respeto por el trabajo, una humildad sin igual. Capitán Moroni, un general que luchaba por la libertad y la fe, no por ambición. Su liderazgo se basaba en una profunda conciencia social y el bienestar de su pueblo. Nefi, su obediencia y perseverancia en la construcción del barco a pesar de la oposición demuestran un profundo respeto por el trabajo y la guía divina. Los 2000 jóvenes guerreros de Elamán, su obediencia y lealtad inquebrantables, incluso en la batalla, demuestran un carácter forjado en principios sólidos. Mormón, su dedicación incansable a compilar las planchas revela una profunda responsabilidad y altruismo hacia las generaciones futuras. Abish, la sirvienta de la reina de Lamoní, una mujer con principios sólidos que permaneció fiel a su fe en secreto y actuó sin dudar cuando fue necesario. Paoran, el juez superior que respondió las duras críticas del capitán Moroni con humildad y comprensión, demostrando que su prioridad era la causa, no su propio ego. Pero en el artículo también habla de la ausencia de estos rasgos. ¿Quiénes nos habrían hecho este gesto y por qué? Lamani Lemuel, su vida fue una constante de quejas, orgullo y egoísmo. Se sentían superiores a su hermano Nefi y se resistían a cualquier trabajo que consideraran indigno. Coriol, el anticristo cuya filosofía promovía el individualismo extremo, él creía que el único propósito de la vida era el placer personal, negando la moralidad y la responsabilidad social. Coriol, el anticristo cuya filosofía promovía el individualismo extremo. Él creía que el único propósito de la vida era el placer personal, negando la moralidad y la responsabilidad social. Neor, el falso profeta que predicaba por obtener fama y riqueza, lo que demuestra un carácter motivado por la codicia y el engaño, no por la empatía. Amalequía, su sed de poder y disposición a traicionar y a matar para obtenerlo demuestran una total ausencia de la conciencia social y la empatía. Saraemna, el líder que sacrificaba a sus propios hombres sin piedad para obtener poder, reflejando un carácter despiadado y egoísta. Gadi Antón, el líder de la banda de ladrones, cuyo grupo se basaba en el robo y la violencia. Él es el epítome de la maldad y el individualismo. Sheren, un falso profeta que desafió la fe de Jacob, demostrando un orgullo intelectual de la necesidad de ser visto como elocuente por encima de la verdad. El pueblo de Amulón eran arrogantes y opresores, disfrutando de la persecución del pueblo de Alma, lo que demuestra una total falta de empatía y humildad. Sesron, su intento inicial de sobornar a Amulek por dinero, demuestra un carácter corrupto, aunque luego se arrepintió. El rey Noé, un líder arrogante y codicioso que usaba su posición para el placer personal y oprimía a su pueblo. El ejemplo perfecto de alguien que jamás habría ayudado en la mesa. Parte 2 y doctrina y convenios de la convivencia del carácter. Avancemos en la historia de la restauración. En doctrina y convenios también encontramos grandes ejemplos de carácter tanto para bien como para mal. 10 personajes de un buen carácter. José Smith, su vida de sacrificio y obediencia a la voluntad de Dios, a pesar de la persecución, es un reflejo de carácter inquebrantable y de servicio. M. Smith, una mujer que soportó inmensas tribulaciones con lealtad y fe inquebrantable. Un ejemplo de servicio silencioso, pero poderoso. Hiram Smith, hermano leal de José, conocido por su integridad y su constante apoyo. Hiram fue el epítome de la fidelidad y el servicio. Mary Filton Smith, viuda de Hiram, tuvo la fuerza y la resistencia para liderar a su familia,
un claro testimonio de su fe. Brigham Young, su capacidad de liderazgo y perseverancia al guiar a los santos a través de grandes sacrificios demuestran un carácter de servicio. Oliver Cowdery, su rol como escriba del Libro de Mormón revela una humildad inicial para servir, demostrando su sentido de responsabilidad. Heber C. Kimball, su obediencia y fe inquebrantables a José Smith lo definen como un siervo fiel. Parley P. Pratt, su dedicación como misionero y escritor demuestran un carácter prometido y lleno de altruismo. Elizabeth Ann Whitney, conocida por su humildad y su fe inquebrantable. Su ejemplo sirvió para bendecir a otros a través de la lealtad a la Iglesia. Newell K. Whitney, un obispo fiel que puso sus recursos y su hogar al servicio de la restauración, un ejemplo de generosidad y altruismo. 10 personajes de mal carácter. Thomas B. March. Su caída por una disputa trivial demuestra cómo el orgullo y el egoísmo en un detalle pequeño pueden crear hasta destruir un carácter noble. Warren Parrish. Un líder que debido a su codicia por los asuntos financieros de la iglesia se llenó de orgullo y se opuso abiertamente a José Smith, convirtiéndose en un apóstata. John C. Bennett. Un líder influyente que usó su posición para sus propios fines, demostrando una falta total de principios sólidos y una hipocresía que lo llevaron a la perdición. Sidney Rigdon, un consejero de la primera presidencia que después del martirio de José Smith se llenó de orgullo y ambición por el poder, oponiéndose al liderazgo de Brigham Young. Simon Ryder, un converso que se desvió por el error de ortografía en una revelación. Un claro ejemplo de cómo la falta de humildad puede convertir una trivialidad en un pretexto para la desobediencia. Lyman White, un líder temprano de la iglesia que, lleno de orgullo y sentido de superioridad, se negó a seguir el consejo del profeta. William Lown, su desafío a la autoridad de José Smith lo llevó a crear su propia facción y a publicar el periódico de Nauvoo Expositor. Isaac Hall, suegro de José Smith. Su posición y negativa a creer en las planchas del Libro de Mormón demuestran una falta de fe a pesar de las evidencias, un reflejo de carácter obstinado. Ezra Butch, un converso que al no sanar a una persona a través de un milagro, se volvió un crítico de la iglesia demostrando una falta de humildad y de fe. George W. Robinson, un miembro que, por orgullo y egoísmo, se negó a seguir el consejo del profeta sobre la administración de bienes, lo que lo llevó a la pérdida de fe. Conclusión. La sombra de un gran ejemplo. Todo esto nos lleva a una reflexión profunda. La vida de estos hombres y mujeres nos enseña que el carácter se construye en los detalles, en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. El profeta Gordon B. Hinckley enseñó que la fuerza del carácter es el resultado de muchas pequeñas decisiones correctas. El apóstol Pablo nos recordó en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Este es un principio psicológico que impulsa a una persona a recoger los platos de la mesa, no por vanagloria, sino por humildad y por considerar a los demás. Entonces volvemos a la pregunta que nos conecta con la más grande de los ejemplos. ¿Jesús lo habría hecho? Piensen en el Salvador, quien lavó los pies de sus discípulos, un acto de humildad supremo reservado para sus siervos. Su vida entera fue un acto de servicio, no solo en la cruz, sino en cada interacción. Él lo habría hecho, y no solo eso, lo haría con amor y respeto genuino, sin que nadie se lo pidiera. Este sencillo gesto de apilar un plato no se trata solo de educación,
ni de ser políticamente correcto. Es una oportunidad para demostrar que nos esforzamos por ser como Él. Es un reflejo de nuestra empatía, nuestra humildad, nuestra capacidad de ver el valor de cada persona. ¿Qué harás ahora cuando comas en un restaurante o en una fuente de soda? ¿Qué pequeño gesto en un mundo que a menudo valora el individualismo harás para demostrar que el carácter que buscas cultivar? Finalmente, una perspectiva más amplia sobre el carácter. El análisis presentado en este texto utiliza un gesto cotidiano, que es el recoger los platos de una mesa, como una metáfora poderosa para ilustrar la humildad y la empatía a lo largo de las escrituras. Sin embargo, es importante reconocer que el carácter de una persona es un tapiz complejo, tejido con múltiples hilos, y ningún acto por sí solo puede capturar su totalidad. Si bien un gesto de amabilidad es un reflejo de principios sólidos, no es la única medida de valor de una persona. La amabilidad puede ser cultivada por diversas razones, desde la educación y las costumbres hasta la búsqueda de un reconocimiento. Un acto de servicio desinteresado es más profundo cuando nace de la intención genuina, libre de la vanagloria. El Salvador enfatizó que no son las acciones externas, como lavarse las manos antes de comer, las que definen la rectitud de una persona, sino la pureza de sus intenciones. De la misma manera, no se debe reducir el carácter de alguien a sus errores o a sus aciertos. Al igual que un buen juicio, el carácter se manifiesta en la suma de todas nuestras decisiones y acciones, grandes y pequeñas, a lo largo del tiempo. Un error puntual no anula todo el bien que una persona ha hecho. De la misma forma, un acto de servicio no redime un patrón de egoísmo. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de muchos de los personajes de las Escrituras, quienes, a pesar de haber cometido errores, demostraron un cambio de corazón que redefinió su legado. El verdadero desafío es ver más allá del acto en sí y considerar lo que lo motiva. La empatía y la humildad genuinas van más allá de las apariencias y se manifiestan a través de la voluntad de servir a los demás de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Este tipo de carácter no se construye con gestos aislados, sino con una vida entera de actos pequeños de amor y servicio, impulsados por el deseo sincero de seguir el ejemplo de Jesucristo.